Un momento que me meta. Santiago Martín, autor de comedias. ¿Puedes sentarte? Secretario general. Voz. No quiero sentarme. Voz. Miren vos. Santiago Martín, secretario general de esta casa, autor de comedias, algunas muy bonitas, algunas incluso representadas. Para mí es una emoción el ver a Elio, no lo conocía personalmente, pero lo he visto desde el Teatro Magallanes y en algunas obras muy interesantes como Carta de amor a Stalin, Panorama desde el puente, algunas cosas así. Es un tipo de teatro que me interesa mucho. Hay una especie de cierre de arco, desde lo que ha empezado a decir Ignacio hasta lo que ha terminado de decir Elio, y me interesan mucho las cosas que dice el empresario. No voy a decir nada sobre Mariano porque le tengo demasiado cariño y me parece que me ciega la pasión. Bien, se trata de lo siguiente, del público. Yo esto lo he hablado con algunos compañeros. Parece que algunos lo tenéis muy claro, pero con algunos compañeros, y no me refiero solamente a dramaturgos, solamente a colegas que escriben, me refiero también a actores, a directores, a gente que tiene que ver con todo el entramado artístico. ¿Dónde está en el teatro ese público que lee los grandes diarios nacionales, que va a las exposiciones más importantes, que va al cine de autor, que va al cine Verdi, por ejemplo? ¿Dónde está en el teatro ese tipo de público? Yo creo que yo escribo para ese público, no escribo obras graves, lo aclaro porque los autores no nos leemos entre nosotros. Como decía aquel crítico, leeros los unos a los otros como yo os he leído. Como sé que no nos leemos entre nosotros, tengo que aclarar que mis obras no son graves, que tratan cuestiones políticas y cosas así, pero que son muy divertidas. Aprovecho entre paréntesis para decir que dentro de unos días presentamos aquí un libro mío muy divertido que es un esperpento. Bien. Entonces yo lo que pregunto, ¿dónde está ese público? Ese público que va a las exposiciones, ese público que compra El País, el ABC, El Mundo, La Vanguardia, los grandes diarios nacionales, que va a las exposiciones de la Thyssen, que acude a todo lo que sea cultura de cierto nivel. En el teatro me da la impresión de que no está. ¿Está? Tú has dicho que sí, yo lo dudo. ¿Pero cómo que lo dudas? Nosotros vendemos museos, hotel y teatro. Entonces lo que hay es censura. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? O sea, nosotros vendemos paz de esos. Todas las semanas. Presento una obra a un teatro semipúblico. Los personajes, es cierto que, bueno, ¿qué importa lo que sean los personajes? Cuando se estrenó el Marat Sade, aquí poca gente sabía quién era Marat. Sade, algo. Pero Charlotte Corday, nadie sabía quién era Charlotte Corday. Y sin embargo, al acabar, sabía quién era Charlotte Corday. Hemos recibido las comedias de Tony Kushner sobre arquitectos americanos que no sabíamos quiénes eran hasta que después de salir de la obra decíamos, coño, si este era un arquitecto americano muy importante. Y así. Y me dijeron simplemente, tus tres personajes. André Malraux, más o menos la gente sabe quién es. Luis Aragón, pero Drieu La Rochelle, nadie sabe quién es, no podemos hacer tu obra. Pero eso tenía una virtud los de este teatro, quiere decir que habían leído la obra. En otros, simplemente, lo sabemos por experiencia, no es un caso mío, es en caso general, ni siquiera te leen la obra. ¿Para qué? Hay un comité de lectura, ¿para qué? Entonces, ¿tú crees que ese... Tranquilízame y dime que existe ese público. Existe ese público. No te puedo decir otra cosa porque ese público no solo existe, sino que viene a Madrid a ver teatro y lo tenemos. Y consume teatro. Me parece que... Y si quieres ver los bonos que vendemos, vienes a la oficina y te los enseño. Tengo que ir a la oficina algo más que a ver bonos Pero, y algo más... Quiero decir... Y algo más que ofrecerte una obra. Tenemos que hablar serio. Nosotros no vendemos no buscamos público
esperando que nos vayan a comprar, porque te juro que si te quedas así no te compran ni un ticket. Eso nos pasa a muchos autores. No te Hacemos compran obras ni muy un bonitas y decimos, que venga alguien a recoger. Tenemos equipos de comercialización necesarios que si no, Tengo una cola de palabras. no te funciona. Y he acabado la actuación, digo la intervención. Ignacio, Sí, pues vamos a ver. Apuntes ese. Vamos a ver. hay una... No sé si... Vamos a ponernos aquí. que hay muchas cosas. Bueno, hombre, Jesús, has dicho que hay públicos. Yo creo que debemos considerar que hay ciudadanos. O sea, y que el teatro es para el ciudadano. O sea, este es el punto clave, ¿no? El teatro, por otra parte, a lo largo de la historia, pues ha funcionado en la ciudad. Ha funcionado en la ciudad. Grandes ciudades, pues bueno, ya hay ciudadanos y entonces pues funciona. ¿Por qué en Tomelloso? Pues tal vez porque la ciudadanía no es potente, no es potente. Hemos tenido grandes momentos teatrales en Grecia, en Atenas, en el propio Madrid de Felipe II, cuando es la capital de España, y entonces pues tienen que dar cauce a la libertad, ¿no? Y entonces ahí llega el teatro para la libertad. En el Londres de Isabel I, pues también, ya con Jacobo, el asunto se restringe. Bueno, entonces el ciudadano, esta es la clave. Estamos en esta sociedad de mercado, también por otra parte, es que estamos en la sociedad de mercado. Bueno, no hay otra, ¿no? Y entonces ahora a mí me sugiere mucho una idea que me la dio un vasco de Bilbao, no era guipuzcoano, pero bueno. No era perfecto. De la margen izquierda. Yo soy de Bilbao. De la margen izquierda, que fue bancario y banquero, Sánchez Asiain, el que hizo la fusión del Banco de Bilbao con el Vizcaya. Neguri. No, él era de la margen izquierda. Entonces se hizo a sí mismo y lo utilizaron, ¿no? Por así decirlo, los de la margen derecha, los de Neguri. Entonces, bueno, pero después de hacer la fusión del Bilbao Vizcaya, le echaron a la Fundación BBV. Entonces yo le pregunté, bueno, oye, de pasar de dominar la banca a estar en una fundación tan importante como la BBV, ¿qué experiencia has tenido? Dice, pues algo fundamental, Ignacio, que en el mercado, lo que está mandando en este momento es la demanda. Y en cultura, lo que tiene que mandar es la oferta. Clave. Sobre todo viniendo de quien viene, ¿no? La reflexión, la oferta. Y entonces, bueno, ahí uno empieza a pensar, pues bueno, en que la oferta en Europa pues está dormida para los propios empresarios, y en Estados Unidos, pues bueno, está ágil, pues bueno, en Silicon Valley, por ejemplo, donde se dice que precisamente el valor es el del empresario que fracasa. ¿Cuántas veces ha fracasado usted? ¿Y usted ha fracasado hasta en la universidad? Sí, bueno, pero ahí tiran para adelante con la oferta, el riesgo, que por ahí se ha mencionado lo del riesgo, palabra verdaderamente estupenda. Acabo de, como alguno de vosotros, paseo por Nueva York, ¿no? Y entonces, pues bueno, Broadway, Disney, Macintosh, Weber, ahí está ese monopolio. Acaba de estrenar en Nueva York Edward Albee, bueno, el número uno quizá, ¿no?, de los autores norteamericanos en este momento, Después de con 90. 82 años. Una obra que la estrenó hace 2 años y le ha costado 2 años llegar a Nueva York, a Off-Broadway. Edward Albee en Off-Broadway, en un teatro de 500 localidades, 400 y pico, 500 localidades. Bueno, pues ahí tenemos esa ciudadanía que opta por un determinado teatro o opta por otro determinado teatro. Cuando Salaverría nos comentaba que hay un público entre interesante
entre 36 y 50, y también de 24 años, y de 50 para adelante. Bueno, pues ese es el público, gente de mi generación, gente joven también, gente muy joven, con un libro en la mano, eran los que estaban viendo la obra de Albi, en Broadway. Bueno, pues hombre, el Rey León, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Se hablaba antes ahí de diversión en el sentido orteguiano, diría yo, en ese libro que conocemos casi todos, de la idea del teatro, divertirse, verterse en otro, ver la otra realidad, contemplar el espejo, contemplar uno en el espejo, y a veces sorprenderse en el espejo, es decir, no buscarse solamente la cara, la buena cara, el buen lado en el espejo, sino buscarse uno sus defectos, o contemplar al otro también, verterse. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que indudablemente la ciudadanía, muy culta, nunca la hemos tenido tan culta. Ahora, la exigencia de la ciudadanía es muy baja. Y prefiere el entretenimiento a la diversión. Prefiere entretenerse, prefiere pasar el rato. Y esta yo creo que es la cuestión, ¿no? Que hay censuras, por supuesto. Vamos, y lo que has indicado, pues eso es claro. Hay censuras, las hemos tenido, y censuras muy sutiles. Yo con un espectáculo sobre Pasionaria, que montó Taura, teníamos la censura de una parte de los socialistas frente a otra, los renovadores frente a otra parte de los socialistas, en los diferentes ámbitos de las comunidades donde mandaban. Es decir, bueno, porque se cantaba la Internacional de una forma o tal, otra. Entonces, censuras sutiles, indudablemente han estado ahí. Y luego también, indudablemente, está la autocensura, para acomodarnos a la demanda, para no arriesgarnos. Esta yo creo que es la cuestión. Y luego, pues bueno, la admiración, indudablemente, ante una ciudadanía como puede ser la de Londres en general, donde en Londres pues estrenan, de hecho, pues una treintena de autores, pues todos los años, fuera del West End, en el propio West End, hay una transferencia, hay ese empresario que se arriesga, incluso se arriesgó en su día con musicales. Se arriesgó en su día, luego le ha resultado bien, y están pues años y años, o La Ratonera, etcétera, etcétera, pero hubo un riesgo, o una población, como puede ser Buenos Aires, también en ese sentido pues bastante ejemplar. Entonces, ¿yo qué quería defender? Pues fundamentalmente el riesgo en la oferta, no la acomodación a la demanda. Que ahí todos bajamos los brazos, y no hay más que ver la televisión, los espectadores de televisión, los millones de espectadores de televisión que ven una determinada televisión, donde tal vez estemos nosotros mismos ahí porque bajamos la guardia, y entonces eso es lo que pedimos. Ahora, que tiene que haber una mayor ofensiva por parte de la oferta, eso está muy claro. Solamente un ejemplo, Picasso, lo cito siempre, y alguno de vosotros ya me habéis oído, Picasso pinta Las señoritas de Aviñón en 1907, hasta 1937 no se lo compran, digamos, en el mercado de hoy, a precio de oro, y mientras tanto pues les consulta a los compañeros, oye, ¿qué te parece esto? Tal. Y entonces, bueno, pues hay algún loco, como Apollinaire, al que dice, oye, esto tiene tela. Sí, tú crees, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que he pretendido. Ahora, 30 años, desde que lo hizo hasta el final, pero arriesgándose, y hay que arriesgarse. Yo creo que ese es el secreto. Yolanda. Yo voy a ser muy breve. Ojalá, bueno, soy Yolanda García Serrano, autora y directora.
Y ojalá yo supiera cómo se lleva la gente al teatro, porque es lo que me gustaría saber cada vez que hay una obra en cartel o mía, o de algún amigo o de alguien conocido. Creo que todos debemos hacer análisis de conciencia y sobre todo creo que se necesita alguien de marketing que es quien sabe de estos negocios. No sabemos venderlos, es verdad. Y me ha surgido una duda. Estos 18 millones de espectadores tan cultos que van al teatro y a esquiar, que además lo doy por cierto porque lo dice alguien que sabe más que yo, no entiendo cómo los productores llevan años pidiéndonos a los autores, actores que salgan en las series de televisión, porque son los que quieren ver el público. Ahí ya se me ha desencajado el esquema, simplemente. Pues las obras que están triunfando en Madrid no tienen autores que estén en las series de televisión. Eduardo Aldán estuvo 5 años y no estaba en ninguna televisión. Ya me dirás tú, el Cavernícola, nuestro amigo Nacho Novo, ¿en qué serie de televisión está? Varias. Sí. ¿Cómo que varias? ¿Está haciendo que...? Bueno, no, ha hecho. ¿Pero en qué serie está? Porque en cuanto sales de una serie ya no eres nadie. Lo que te piden No, los productores. vamos a ver. Tiene que ser alguien de televisión porque es lo Vamos que el a ver. público quiere ver. Pero me diga a mí y a muchos de mis compañeros, ¿no? Don Menda, ¿quién está en una serie de televisión? Veiga es un famoso. ¿Veiga? Es actor de televisión. No, hombre, Veiga es famoso. Veiga no es famoso de nada. Bueno, pues que se De nada. No, vamos a ver, no, es que Veiga no es famoso. Famoso es Maribel Verdú. Yo sí te digo que Maribel Verdú es famosa. Y te digo además la recomendación que voy a tener con Maribel Verdú el primer día que abro la taquilla. No, vamos a ver, no es lo mismo. No, vamos a ver. ¿Y el ballet clásico de Moscú qué famoso tiene? Moscú. Ah, Moscú. Bien, vale. Bien. Vale, clásico. ¿Y Glorious qué famosa tiene? Las chinchillas a lo mejor no vienen. ¿Y Glorious qué famosa tiene? Pero que no es una discusión, Jun a mí es que me Barrera. ha sorprendido porque te digo que los Jun Barrera, productores vamos, no es que me estoy dejando asombrado. ¿Tienen qué serie está Jun Barrera actualmente? La cuestión es la siguiente. Yo creo que Jesús antes planteaba un asunto que yo entiendo que es el que nos debe ocupar. El público no es una entelequia, no es una cosa unificada, uniforme y que mantiene la misma respuesta por parte de todos. No es así. Yo creo que no hay problemas con el teatro comercial. No hay problemas con el teatro comercial. Tú dices muy No bien. existe el teatro comercial, ese es un grave error. Me niego a reconocer que exista un teatro Bien. comercial. No Aunque hay ni un Enrique solo se autor niegue. que no quiera tener éxito con su obra. Aunque- Y cuando tiene el éxito, como La Taberna Fantástica, ¿eso es teatro comercial? ¿Lo que ha hecho el Brujo ahora últimamente eso es teatro comercial? A ver, yo no he dicho- Si llenas es comercial y si no llenas, ¿qué es? No he dicho, hombre, no. no Sí, he no, dicho me niego, qué además, cosas son comerciales o no es son que comerciales. No se puede... Negar que hay un teatro comercial frente a un teatro arriesgado es negar la mayor. No hay teatro comercial. Bueno, pues muy bien, yo creo que sí lo hay, No lo hay. y me temo que mucha gente aquí también lo piensa. Yo digo, por favor, no. levantar la mano. Hay un teatro Quien piense que hay teatro comercial, Si no me va a convencer nadie. Yo te digo, no existe un teatro comercial. Bueno, el resto de los mortales pensamos Yo otra lo cosa. siento. Vamos a ver. O sea, cuando Nuria La Esper va al cuestión- español es teatro comercial. No, yo quiero decir, yo no ¿Eso me estoy quieres hablando. decir? O sea, el espectáculo, el texto de mayor riesgo que haga Nuria Esper en el español es teatro comercial. Sí. Vale. Pues estamos muy confundidos, pero eso no es. A lo que yo, Será teatro subvencionado, pero no a lo comercial. que yo quería llegar, a lo que no Puede ser eso teatro subvencionado. era el comentario de Jesús. El comentario de Jesús. Quiere decir que de ese teatro no hace falta ocuparse tanto como de otro teatro que no tiene cabida en nuestra sociedad, que es el teatro. Es 6 personajes de busca de autor, estrenado en Milán y con un montón de objetos arrojados por los espectadores contra el autor. Esto, visto hoy, parece una locura, pero sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque hubo un autor y una compañía que fueron frontalmente contra la demanda. Por eso sucedió. ¿Qué es lo que eso, a qué da lugar eso? Da lugar a que hoy 6 personajes en busca de autor sea el texto de teatro más apabullante que uno se pueda echar a la cara. Pero alguien decidió un día que la demanda iba por mal camino. Y entonces optó por ir frente a esa demanda. Yo hablo de ese teatro que no tiene cabida, que no lo vemos con frecuencia en nuestro país. Lo otro sí, tú me hablas de todas esas funciones que has comentado, que van estupendamente, y ya al
mí me parece fantástico que vayan estupendamente y me parece que es muy bueno que vayan estupendamente. Pero el problema es que hay otro tipo de teatro que está pasando por dificultades muy serias. Muy serias. Cualquier teatro comprometido, que de repente a la gente le invite. Yo quiero leer aquí un pequeño comentario que está escrito en algún lugar de América a propósito de una función del moderador. Que es, para mí define, en un nicho amueblado, hay un comentario. Hay un comentario de un crítico o de un teórico, no sé quién, que hablando de tu función termina por decir, dice: vivimos en una constante catalepsia para evitar demostrar a nuestros semejantes ese ser que se desgarra por dentro y que lucha contra marea por salir a flote. El teatro que se ocupa de estas cosas está en graves problemas. No. Bien. Está en graves problemas el eje que impide que este autor esté en un lugar espacial X, con su compañía estable en base al presupuesto de ese teatro, más el apoyo de la comunidad de ese teatro, para desarrollar su creación para un público. Eso es lo que está en grave crisis. Porque lo que no puede pretender ningún autor, o todos los autores de España, es pasar todos por los mismos teatros, que son 5 que hay en Madrid. Porque eso no ocurre ni en París, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Berlín, ni en ninguna parte. Porque eso es un imposible. Pero en España hay 7.000 salas de teatro. Y ninguna de ellas ocupada por agentes creativos, desde el autor hasta el director y el productor y el administrador, dirigidos a un público urbano, evidentemente, a ser posible lo más eminente urbano posible, porque es donde está el público teatral es urbano, y donde la libertad se prime. Ese es el problema. Eso no ocurre en Inglaterra. Eso no ocurre en Estados Unidos. Por esa razón los eso no ocurre en Canadá. De teatro de este en país... España ocurre, hay una censura brutal y no se os permite acceder a los espacios que son el vientre que hace nacer a vuestras criaturas, que es la escritura de un texto dramático. Esto es lo que hay. ¿Puedo hablar yo un minuto? Perdón, hay palabras que dirás antes. Bueno, tengo que dar las palabras en su orden. No llegamos, no hay para, lo siento, pero hay, David, ¿tú? Está bien. Sí, no, está muy bien, está muy bien. A mí me encanta no poder moderar porque está moderado. Pero si le enviaré una carta. Pero Valderrama levantó la mano. No, perdón. Claro, pero no me quiere, no le caigo bien. Te leo la lista. Hay manos levantadas antes. No tengo nada más que X por todos los lados. A ver. Perdón, David, lo siento. Tengo palabras antes pedidas y hay un orden. Bueno, pues a mí me la das. Dásela porque Bueno, sí. Tú eres uno de los que tiene también pedidas. Venga. 4 puntos muy breves. Pero era uno. 4 puntos muy breves, que va a durar 2 minutos. El señor Pedregal ha expuesto un tratado que para mí es un axioma, no del todo axioma, pero un teorema que no necesita explicación, que tiene una solución. Y lo primero que pasa en esta nación, en este pueblo, la culpa la tiene el público. Es culto, inculto. En segundo lugar la tenemos los autores, que somos sumisos, somos arrodillantes, no escribimos lo que queremos, que nos va a dar dinero. En tercer lugar lo tienen los políticos, que nos hunden, nos aterrorizan, nos meten miedo, nos dejan vivir, estamos viviendo continuamente ansiedad. Y en tercer lugar la tienen los empresarios, por este orden. Luego tu tratado para mí es publicable, es evangelizable y es para mí, y lo elevo a la cumbre, si no del divino, sí del humano, señor Federal. Sabes lo que te dices, sabes lo que te haces, conoces al público, conoces al empresario, conoces a la política y conoces a todo el Estado español. Nada bueno. David, vamos a ver. Yo sentimentalmente estoy con Elio. Sentimentalmente, porque todavía le veo bajando aquellas escaleras ahí en la Gran Sultana y despidiéndose de Constantinopla. O sea, un momento, el ver a Cervantes, el teatro de Cervantes reconocido de una vez por todas, aquello fue un gran momento, ¿no? Y me echa un poco para atrás tu manera de expresarte, ¿no? Tu manera de expresarte de emprendedor, ¿eh? Pero llevas razón
pero una razón enorme en dos cosas. En primer lugar, en el tema de la censura. Nunca ha habido, como hasta ahora, una censura así, ni en el franquismo. Ni en el franquismo. Y desde luego, donde tiene razón, es en la cuestión del espacio teatral. Un ejemplo bien claro, o dos. Ahora acaba de hacerse este ciclo del Centro Dramático Nacional de Una mirada al mundo, en el Teatro Valliclán, en la Plaza de Lavapiés. Entonces allí hay un teatro que en tiempos fue el Olimpia, que tenía su sentido, y tenía un sentido que estuviera allí, aunque nuestro amigo Guillermo nos hiciera hacer unas colas debajo de la nieve y debajo de la lluvia tremendas, ¿no? Y ahora tenemos allí un teatro que la gente sale de la boca de metro y va corriendo a ver si entra y traspasa el umbral del teatro para que no le atraquen allí ninguno de los africanos, de los ecuatorianos, de los rumanos que hay. ¿Qué hace allí? Para nada. ¿Qué hace allí un teatro donde ninguna de las personas que rodean ese teatro jamás va a entrar en el teatro? Pues para nada. ¿O qué hace allí el teatro, la Compañía Nacional, ese otro teatro que está en un barrio chino, ¿no? Donde están los grandes comerciantes chinos que venden al por mayor? ¿Qué hace allí esos teatros? Eso es una contradicción. Teatros que están artificialmente colocados porque, bueno, pues nadie tiene tal vez la culpa. Y ahí tenemos todos los teatros en la calle Serrano. Claro, estoy hablando, yo estoy acostumbrado cuando hablo, perdón, si no me escuche, Perdón, y interpreto mínimamente, tal vez quiere decir que tendría que hacerse en ese teatro lo que interesa a la gente que vive alrededor. Pero eso es lo que no entiende nadie. Yo estoy diciendo lo contrario. Claro, es decir, que lo que estoy diciendo debería es que ¿por qué el ¿Por qué la Compañía Nacional hace un teatro que no tiene nada que ver con el público que está a la puerta del teatro? No estoy de acuerdo, el otro día vimos una obra que sí que... Yo he visto una obra ahí hace poco y no estoy unos para nada días. de acuerdo. Yo vivo en el Bajador y al lado de Lavapiés. En segundo, Yo también, vivo un poco más abajo. y yo vivo en la calle Cervantes. No estoy para nada. Pero Y en estamos segundo criticando lugar- la censura y no le dejamos hablar. En segundo lugar, no, pero en fin, eso es normal, es normal. En segundo lugar, ese espacio, el hecho de no tener, o de tener mal colocados en este momento, esos espacios teatrales, porque están allí de toda la vida, o porque nadie se ha puesto a pensar para qué hacen falta los teatros, que son para acoger al público, y preferentemente al público que vive alrededor de esos teatros, hace que efectivamente en este momento esos espacios teatrales no se utilicen. En Francia hay una red de teatros de las provincias, de los departamentos, extraordinaria, que evidentemente se dirige a la gente que vive en esos departamentos. Y no solamente eso, sino que esos espacios teatrales servirían no solo para acoger a la gente que vive a su alrededor, sino para que el teatro, los profesionales del teatro, trabajaran allí conjuntamente. El autor trabajara con los actores y se hiciera un teatro, como se hace, por ejemplo, en Inglaterra, que está mucho más conjuntado y mucho más dirigido hacia todo el personal que vive alrededor del teatro, como existe en el norte de Londres el Tricycle o el Arcola Theatre, que el otro día estuvo aquí el director del Arcola Theatre. Entonces, eso ocurre porque efectivamente en este momento no tenemos una organización de ese espacio teatral que hasta que no lo tengamos vamos a estar hablando siempre de lo mismo. Un teatro orgánico, ¿no? Que se siempre y que crezca orgánicamente y proporcionalmente en el entorno. En los lugares. Domingo. ¿Yo? Sí. Bueno, la verdad es que no sé si ya vale la pena que yo hable, porque yo lo que me planteaba en principio era identificar al público, es decir, ¿qué es el público? Porque realmente yo no sé si sabemos exactamente qué es el público.
En principio se piensa que el público, y además en ese sentido todo el mundo coincide, son aquellos que van a ver un espectáculo y se sienten identificados con él. Es decir, se sienten representados, les hablan de sí mismos. Se dice últimamente ahora mismo que hay que escribir y hay que hacer obras que interesan a la gente de hoy, que hablen del público de hoy, de los problemas de hoy. En una palabra, que el público se encuentre representado en lo que está viendo. Pero, ¿qué es lo que espera el público encontrar de sí mismo en el teatro? ¿Su vida cotidiana, que sería el teatro costumbrista, o sus ideas? Porque a lo mejor lo que el teatro tiene que representar, por lo menos si no siempre, algunas veces, son las ideas de su público. Yo pienso, por ejemplo, en los distintos periódicos que hay en España. Es distinto el público del País del público de ABC. Son prácticamente incompatibles. Y es muy posible, sin embargo, que tanto el público del País como el público de ABC, todos ellos tienen un frigorífico. También en el teatro ocurre igual. En el teatro de masas, podríamos llamarlo el teatro de los frigoríficos, y interesa a todos los públicos porque no habla de las ideas, sino del modo de vida de la gente. Por eso el teatro costumbrista está tan de moda ahora, e incluso autores jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros, están ya escribiendo obras de carácter costumbrista. El teatro de ideas, en cambio, es muy arriesgado, porque claro, en principio son pocos, en teoría, los espectadores que irían a ese teatro. Hay que pensar, por tanto, en que no sería un grupo de espectadores los exclusivos consumidores del teatro de ideas, sino que dentro de un público mayoritario de carácter, por seguir hablando en este término un poco burlesco, de teatro de frigorífico, dentro de ese teatro frigorífico, una mayoría se sentiría satisfecho y saldría complacido del teatro, y una minoría saldría tal vez insatisfecha, o habría cogido alguna parte que le interesase más, pequeña e insignificante, de la que no se ha dado cuenta, en cambio, el mayor grupo de público del teatro mayoritario. Pero en todo caso, lo que sí conviene que se piense cuando está hablando del público, cuando se está planteando el tema del público, es que el público es un ente colectivo con un común denominador muy amplio, que interesa a todos, pero que no se puede hacer teatro solamente para ese común denominador, para el frigorífico, sino que hay que pensar también en un teatro minoritario que sería un teatro de ideas, que pueden ser las ideas del País o las ideas de la ABC o las ideas de la Gaceta. Me da igual, en todo caso. Yo recuerdo perfectamente que en los últimos años del franquismo y primero de la transición había un teatro de izquierda que estaba representado por los teatros independientes fundamentalmente y que tenía un público muy asiduo y muy entusiasta, y un teatro de derecha representado por Pemán y sus adláteres que tenía también un público muy fiel. Estos dos públicos eran totalmente incompatibles entre sí. Unos iban a otro espectáculo y otros iban a otro, pero lo cierto es que ambos están plenamente definidos. Bueno, no sé yo si no podría pensarse en que esto era una lección para considerar qué es el público y cuál es su papel en el teatro. Bueno, no quiero seguir insistiendo ya. Una última intervención y... No pasa nada. Es que estamos fuera de tiempo. Vale, no te preocupes. Incluso yo sí, nos vamos de hora. Bueno, pues yo muy brevemente, y además no tiene una relación directísima con el tema del público, sino con el tema del autor en relación con el teatro. La propuesta que ha hecho el señor es el empresario. Estoy muy de acuerdo en muchos aspectos. Estoy de acuerdo en muchos aspectos, pero el hecho de que incluya un autor en cada teatro como una de las soluciones y un agente me parece bien, pero como tiene una cabeza muy bien estructurada, yo le pediría que donde nos podría colocar a las personas que no queremos estar dentro del teatro escribiendo aceleradamente una función, sino escribiendo tranquilamente en casa, aunque una función tarde 6 años en hacerla. Si hay una vía para ese tipo de autor. Vamos a ver. En su cabeza. En mi cabeza, en ningún momento he pensado que un autor tenga que estar esclavizado, porque es imposible que un autor esté esclavizado con un teatro. Un autor tiene un carácter más allá. Porque hablaríamos de lo que sería la cabeza de la dirección artística, ¿no? Me ha gustado que te refieras al concepto de empresario,
Porque, ¿qué pinta al empresario la dirección artística? Creo que mucho. Yo creo que nada. El arte no, pero yo creo que absolutamente nada. Yo creo que el empresario es un administrador de las sinergias del creador. Y creo, me parece magnífica lo de que lo importante es la oferta. Es una parte fantástica. Vamos a ver, la oferta es el elemento vital. Y el autor lo sabe. La oferta es lo que sorprende al espectador. Siempre. La oferta sorprende al espectador. Y cuando un autor da con el elemento oferta, sabe que la tiene. Y la lanza al mercado, y la oferta puede costar. Ahí está Valle, que hoy en día es representado como nunca lo ha sido. Puede tardar, es verdad, porque la sociedad no está preparada. Pero toda la vida el autor, toda la vida los autores han presentado oferta que ha sido entendida más allá del tiempo. Y gracias a Dios, eso seguirá siendo así siempre. Siempre. Eso no va a cambiar. ¿Qué es lo importante del autor? Lo importante del autor es su cabeza. No puede funcionar, un teatro no puede funcionar sin la cabeza de un autor. Es imposible. Eso que se está haciendo en España es diabólico. No sé, es incomprensible. Vamos a ver, cuando comentabas antes, David, a mí me ha parecido excelente tu exposición y la comparto contigo al 100%. Te lo digo de verdad. En Madrid se oculta la realidad, se habla de que somos los que afectamos a los extranjeros, los que afectamos a no sé qué, y no se abren las puertas para que desarrollen su cultura ni esté presente su manifestación cultural. Se les tiene ajenos se traen cosas compradas de la estantería internacional para que parezca que hacemos algo por ellos. Todo, puta mentira. No se hace nada con ellos, ni manifiestan, no hay ni un solo creador de estos puestos en un teatro hoy en día. Así que comparto al 100% lo que has dicho, y además esos teatros debían de integrar, debían ser focos de integración de toda esta creación y emigración que tenemos. La comparto al 100%. Pero además de eso, el teatro debe ser un elemento acogedor y debe ser amorfo, constantemente amorfo, porque tiene que evolucionar con el tiempo. Y los que estamos hoy no podremos estar mañana, porque es cambiante la situación de la creación. Y entonces, lo que no puede, el concepto empresario no es nada más que un elemento dinamizador, porque la parte amorfa no puede corresponder jamás al empresario, porque el empresario es un cacharro cuadriculado y a veces es un negado, como yo, porque a veces somos unos negados, pero tenemos la capacidad de afrontar un proyecto y hacer de locomotora, y a veces acertamos y a veces no. Y a veces nos pasamos de largo las cosas más bellas. Perdemos margaritas y muchas cosas, pero las perdemos porque no las podemos ver. Entonces, esa comunión de los agentes es necesaria. Sin ella es imposible que una locomotora haga cosas bellas. Y vosotros tenéis que estar presentes en esos espacios. Burdeos lo tiene, San Juan de Luz lo tiene, Bayona lo tienen 1000 ciudades. ¿Cuántos habitantes tiene usted? 25.000, obligatoriamente. Un centro de producción teatral. ¿Cuántos habitantes tiene usted? 50.000. Muy bien. Producción teatral y compañía de ballet. ¿Cuántos habitantes tiene usted? 100.000. Muy bien. Compañía de ballet, producción teatral y centro de arte contemporáneo. ¿Qué tiene usted? 250.000. Y centro de exposiciones. La ley está hecha. Jack Lang la hizo hace tiempo y funciona. Aquí en España no, ¿eh? Aquí la censura, aquí lo dice o el concejal. O el amigo del concejal. Y se ha acabado. Y ya está, es lo que tenemos. Y mientras nos rebelemos contra eso, rebelión, no hay nada que hacer. Tú ya estás replicado. Pero si los otros, tú ya estás replicado, ¿eh? Si los otros componentes de la mesa quieren replicar, digo, por dar cierre, considero que tenía algo más que apuntar. Solamente quería disculparme por la interrupción anterior del señor. David, he interpretado más palabras, al final no he entendido lo que quería decir. Solamente añadir que yo he vivido además en esa zona, en Lavapiés, varios años y estoy de acuerdo con lo que dice. Pero hasta el final no he entendido lo que decía, solamente quería disculparme en ese sentido. David Lara, no me expreso el David Lara, no, sabe lo que dice. Los jóvenes corremos mucho a veces. 12 segundos. Yo creo imprescindible la continuidad de estas reuniones porque creo que el asunto es de una extraordinaria importancia y necesitan desarrollo, nada más.
En respuesta a eso, la idea, estamos todos en ello, esperábamos un poco ver cómo respondía la primera, es continuarla. Ya no está clara la fecha, que tal vez la frecuencia, una mensual, no está clara la fecha, pero sí algo del tema, porque sabéis que nos concedieron la Palma de Alicante, en el Festival de Autores de Alicante, y con ese motivo vamos a tener aquí a Guillermo y a alguien más relacionado con festivales y toquemos un poco la presencia de autores en los festivales. Está sin decidir el tema, pero sí tenemos que reunirnos para que los asociados, los compañeros, que recibamos aquí en la casa la placa, que nos dan como premio a la labor que hacemos, y a partir de ahí pues iremos planteando temas, sí, mínimamente. 8 segundos. Está muy bien lo que dices, vamos a continuar, pero por Dios, vamos a continuar con este asunto, es que no lo hemos desarrollado, es que esto da para 4 sesiones más, esta es mi opinión, no hemos empezado. Es decir, cambiar de tema, a mí me importa mucho la opinión de Enrique Salaverría y me gustaría cada semana charlar. Y también me gustaría la opinión de Helio, también la de... Pero claro, es que hay que desarrollar, es que creo que apuntamos una cosita y nos vamos a otra, que está muy bien. Hombre, ya me callo. Hay muchos temas de público, por ejemplo, no ha salido Usted oferta, pero no tiene demanda. La guía, que es el pateo, que era la respuesta airada del espectador de Farabuado. Eso es un síntoma, no a recuperar, pero así era el presente de por qué en aquel público tenía esa reacción virulenta y hoy esa pasividad que acepta todo con bostezo, pero bueno, educadamente. Bueno, hay muchos temas de público efectivamente a desarrollar y bueno, pues lo podemos plantear, hacer una segunda sobre público, ¿qué os parece? Así bueno, yo voto. Venga, una segunda sobre público. Sí, ¿cuántos? A ver, ¿cuántos quieren votar? Bueno, una más sobre público. Elio, ¿queréis apuntar antes de cerrar? Un segundo que de la mesa hagan cierre. Habrá que venir con datos. ¿Sí? ¿Hay que venir con datos? No, también hay algo de filosofía. Se puede, ¿no? Porque se pueden traer datos de entradas.com, de lo que venden. Sí. Yo quería hablar. No, únicamente... Perdón, por favor, un minuto y cerramos. Yo únicamente decir que, como creo que el teatro es algo venenoso para quienes lo fabrican, venenoso en el sentido de que uno no puede renunciar a él fácilmente. Yo únicamente me gustaría que cada uno de nosotros, que seguramente en ese duermevela por la noche, antes de dormirse, sueña con un escenario, con algo dentro realmente jugoso y sobre todo útil, yo espero que eso se cumpla. Es decir, sabemos que los sueños en buena parte no se cumplen, pero a mí me gustaría que ese se cumpliera. Quizá deberíamos de hacer un esfuerzo en ese duermevela, no tanto en disfrutar de esos sueños por si se pudieran cumplir, sino en buscar armas para que se cumplan. A lo mejor nos perdemos demasiado en las buenas intenciones o en los buenos deseos y yo creo que pensamos poco en cómo encontrar una salida, cómo encontrar una opción que nos permita esperar que esos sueños se cumplan. Nada más.